Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos de nuevo en los live del miércoles y hoy tenemos una invitada súper especial que es la abogada Denise Méndez. Hola, abogada, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy buenas tardes, Ari, y a todo el público que nos escucha. Qué bueno, nos alegramos mucho. Hoy tenemos un tema súper importante que sé que le va a interesar a muchísimas personas. Vamos a hablar de una decisión que un juez federal emitió y que puede impactar directamente a muchas personas. Sabemos que un juez federal anuló estas políticas que tenía migración de poner en pausa las decisiones sobre asilo, permisos de trabajo, residencia de 39 países, entre ellos los que, digamos, más nos estamos más cercanos, que son Venezuela, Cuba, Haití y también otros países de África. ¿Qué significa, abogada, esta pausa? Primero la pausa, ¿qué significaba esta pausa en cuanto a estos 39 países? Sí, es importante empezar explicando qué fue lo que trató de hacer inmigración, que el juez hace 2 semanas, en un caso que se llama Dorcas International Institute versus USCIS, que viene del distrito de Rhode Island, determinó que eran ilegales, basándose en el hecho de que inmigración, a través de simplemente escribir una política de su agencia de gobierno, trató de quitarle muchos derechos que personas tenían aquí ya presentes en los Estados Unidos, y eso solamente se puede hacer a través del Congreso cambiando las leyes. O sea, el gobierno trató de cambiar las leyes utilizando una herramienta y un mecanismo que el juez determinó que era ilegal porque ellos no tienen la autoridad de hacerlo. Lo que pretendía el gobierno era pausar adjudicaciones de ciertas solicitudes Naciones. de personas que vienen de ciertos países, pero no fueron específicos, no tuvieron ningún tipo de condición, por ejemplo, de personas que hubieran tenido ciertos delitos o que hubieran tenido algún tipo de comparecencia cualquier cosa que los hubiera hecho inadmisibles, que hubiera tenido algún tipo de problema. No, simplemente ellos decidieron que nadie, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, si viene de ciertos países, van a seguir procesándose las solicitudes que a ese momento estaban pendientes de ser decididas. Y el juez dijo, no, no va a pasar, es ilegal. Es decir, abogada, las personas de estos 39 países o que tenían nacionalidad de estos 39 países podían hacer sus aplicaciones de asilo, de permiso de trabajo, de residencia, pero estas aplicaciones no se resolvían debido a un memorándum, por así decirlo, que USCIS emitió para específicamente estos 39 países, ¿correcto? Exactamente, no había condiciones, no había ninguna manera de catalogar una persona que esté en riesgo de no cualificar por una persona que completamente y 100% sí cualificaba, que eso es muy distinto. Si hubieran tratado de hacer algo con un poco más de mesura y no algo tan general, quizás hubiera sido el fallo diferente, pero ellos lo hicieron de una manera demasiado abarcadora y le caía a todas las personas después que vinieran de ese país en específico. Correcto. Antes de continuar, abogada, quería recordarle a las personas que nos están viendo que pueden dejarnos sus preguntas, pueden hacer sus preguntas por aquí abajo, que la abogada Denise le va a estar contestando con mucho gusto. Les quiero comentar que no tienen, si ustedes tienen preguntas sobre este tema, claro que sí, por supuesto, las puede contestar, pero aún si es una pregunta sobre otro tema, sobre un amigo, un familiar, usted también nos puede dejar esa pregunta aquí abajito. Aproveche porque la abogada Denise le va a estar contestando hoy su pregunta. Y sin embargo, también les quiero comentar que esta respuesta que ella va a estar dando no es consejo legal específico sobre su caso y que si usted quiere una evaluación más directa, más específica, que le digan exactamente lo que pasa en su caso, ahí sí nos puede escribir o llamarnos. Puede llamarnos al 954-306-6921. Por allí va a estar el número y también por allí va a estar el número de WhatsApp que Juan David los va a estar atendiendo. Abogada, volvemos entonces al tema. Decíamos entonces, había una pausa, era una pausa general para 39 países, no importaba las condiciones, si la persona aplicaba, su caso no se iba a resolver. Ahora, el juez federal dijo, no, eso no es así, esperen un momento, Ujú. ¿correcto? Absolutamente. El juez determinó que era lo que se llama demasiado, abarcaba demasiado. En inglés el término era overbroad.
Es una de las cosas que son bien, a nivel de constitución, de la ley de constitución, es una medida que se utiliza si una ley por tratar de resolver un problema causa más dificultades de lo que avanza. Por lo general se cataloga que la ley es demasiado abarcadora, que se extendieron en su manera de corregir el problema que estaba siendo tratado de corregir, y que tienen o que parar la ley, que en este caso fue lo que se ordenó. Muchas veces se le vuelven y tratan de cambiarla, no específicamente en el caso de inmigración, se ve mucho en los casos de primera y segunda enmienda, y así es cuestión de que lo que hicieron fue como cortarle la mano a una persona que se robó un dulce. Interesante. Abogada, por aquí tenemos unas preguntas y me parece muy interesante porque algunas personas alegan que esto se hizo por seguridad nacional. Entonces me preguntan, ¿por qué solo ciertos países? ¿Por qué estos países? ¿Sabemos por qué vienen estos? ¿Por qué se da digamos, esta pausa o se había dado esta pausa en estos países específicos? Para ser honesta, Ari, no tengo la menor idea. Este caso se dio, este cambio en la política migratoria se dio tratando de usar como excusa un incidente que hubo en el 2025, pero no creo que fuera, como quien dice, el remedio fue demasiado exagerado como para lo que pasó basándose en el incidente que el gobierno trató de utilizar para imponer una restricción tan severa y tan total. Estamos hablando de una situación de que hubo un asesinato, creo que el año pasado, y ellos trataron de usar ese incidente como excusa para justificar que había peligro a la ciudad, a la seguridad nacional. ¿Por qué los 39 países en específico? No se justificó, y por eso es que tenemos el resultado viniendo de la corte de Rhode Island. Por aquí ya empezamos con las preguntas. Voy a aprovechar de leer la primera. Me dice, estoy esperando mi residencia permanente. Ya cumplo 3 años. Tengo la carta de permiso. Yo voy a suponer que esta persona es de estos 39 países. No nos dice aquí de dónde es, pero vamos a suponer que es de los 39 países porque dice que lleva 3 años esperando su residencia permanente. Me imagino que su pregunta también es si le va a llegar pronto o qué está pasando porque ya tiene 3 años esperando por su residencia. Bueno, es un poquito vaga la pregunta porque yo no sé si el término de espera incluye el hecho de que ya fue a entrevista y está esperando que decidan, o si todavía solamente solicitó y no la han entrevistado. Depende, porque cuando bajó lo que trató de hacer el gobierno, pudo que su caso había avanzado un poco y se detuvo. Eso fue lo que ordenó esta política. Se detenga toda adjudicación. Vamos a contestarla usando 2 hipótesis porque no tenemos pues los datos muy claros. Si ella ya fue a entrevista y está esperando una decisión, ella no tiene que hacer nada más que esperar que se decida, porque los casos fueron ordenados ya, que se tienen que seguir procesando. Si por el contrario ella ya solicitó y está esperando y ni siquiera ha ido a entrevista, pues yo lo que le aconsejo es que haga un inquiry en USCIS, y aquí la podemos ayudar con el trámite, claro, en la oficina de Carlos Sandoval, y estamos viendo si no ha ido a entrevista. Podríamos entonces tener una idea de cuánto tiempo le falta, basándonos en el hecho de que del tiempo de espera. Va a ser bien difícil de determinar eso también, porque nadie sabe de cuántos casos en específico estamos hablando y cuál fue, por decirlo de alguna manera, el trancón o el embudo que se formó al tanto caso estar aguantado. O sea, ahora es como si hubieran abierto una represa y sale ese montón de casos, salen estos montones de casos, y ahora hay que tener un poco de paciencia, pero vamos a empezar investigando el estatus de su caso después que bajó esta decisión. Para esta persona tal vez puede comunicarse con nosotros y nos da un poquitito más de información y con gusto le podemos ayudar. Por favor, sí. Tenemos más preguntas. Me parece muy interesante esta. Dice, si mi caso estaba congelado, es decir, me imagino que esta persona era parte de estos 39 países, sí. ¿Ellos me van a contactar o qué acción debo tomar? No.
la orden va a dirigir al gobierno, el gobierno es el que tiene que actuar basándose en la orden y empezar a hacer su trabajo. Se supone que eventualmente sea como un proceso, se adjudica normalmente. Ya una vez uno hace lo que uno tiene que hacer, uno espera que inmigración sea el que te contacta. Yo no me sentaría a esperar, dado el hecho de que como están las cosas hoy día, por eso vuelvo y les recalco, es importante que por lo menos hagan un inquiry. Y eso lo que significa es pedirle información a inmigración acerca del estatus de su caso, de por dónde van con respecto a la adjudicación. Eso es unos pasos que hay que seguir y entonces tendrían una idea más clara de que ellos tengan que hacer algo. Lo único que yo le aconsejo a las personas que ya tienen peticiones que están pendientes de ser adjudicadas y que se acaban de descongelar, como dice la persona que nos está contactando, averiguar dónde está, el proceso, por qué fase van, y entonces ya con eso se pueden tener la tranquilidad de que no es como que se sientan a esperar que inmigración haga algo, porque yo tampoco le puedo aconsejar a la gente que no hagan nada, que se sienten y que esperen a que inmigración los contacte. Aquí lamentablemente no está funcionando eso. Claro. Bueno, mientras las personas nos dejan sus preguntitas, que vuelvo y les recuerdo, no tienen que ser específicamente de este tema. Si es de este tema, perfecto, porque la abogada los va a poder ayudar muy bien, pero si no, también la pueden dejar. Entonces, mientras las personas nos dejan esas preguntitas, quería conversarle. Me parece súper interesante que en la decisión, por lo que tengo entendido, el juez señaló que estas personas estaban en un limbo legal. Entonces, ¿qué nos puede decir de lo que el juez determinó sobre esta pausa que estaba teniendo migración? El juez literalmente determinó que inmigración no tenía la autoridad legal de hacer un cambio en la ley semejante sin intervención del Congreso. No se puede legislar en este país por póliza ni por cambiar una política. Se supone que no pase tampoco con órdenes ejecutivas, pero estamos viendo que esta administración está intentando hacerlo. Las cortes, están abarrotadas de casos donde la administración que tenemos, en su empeño en sacar a la mayoría de los inmigrantes posible, están sobrepasando su autoridad legal en términos de funcionar, porque yo quiero ser muy clara, inmigración tiene muchísima discreción en muchísimas áreas, muchísimas. Cambiar la ley no es una de ellas, bajo ninguna circunstancia, y el juez se lo dejó saber muy claro. Si ustedes quieren un cambio en la ley, hay que legislar, no se puede hacer a través de un memo. O sea, está sumamente interesante. Abogada, sin embargo, ¿qué significa en la práctica? ¿Qué va a cambiar, digamos, en un futuro muy cercano en cuanto a los casos de las personas de estos 39 países? Bueno, no se ha determinado si se le va a dar algún tipo de prioridad por haber estado esperando en ese limbo tanto tiempo. Todavía eso no se sabe. Es algo que podríamos estar pendiente y seguir la trayectoria. También otra posibilidad es que el gobierno apele esta decisión. Mientras la apelación sigue pendiente, y es bien importante, lo que decidió la Corte de Rhode Island está en efecto. O sea, sí tienen obligatoriamente que seguir procesando los casos hasta que venga una corte todavía más alta y le ordene al circuito donde se decidió este caso algo diferente, que lo que decidieron está incorrecto. Entonces se tendría que congelar esto otra vez y apelar a la Corte Suprema. Es un embate que están sufriendo las cortes de este país con todo lo que está tratando de hacer esta administración. Pero hoy podemos decir que estos casos se reactivaron. La información que podemos ver hoy es que los casos se reactivaron. Y bueno, también quiero recordarle a las personas que aun cuando los casos se reactivaron, cada caso es diferente. Entonces no quiere decir que porque a una persona ya le llegó su green card, tal vez su caso es diferente. Es muy importante que recuerden eso y por eso es muy importante que nos escriban o nos llamen para hablarnos directamente y específicamente sobre su caso. Sí. Perfecto, abogada. Entonces, es importante también añadir, Ari, que no es que nosotros como comunidad migratoria hemos obtenido ningún beneficio, no es como que tenemos una nueva vía para conseguir nada, simplemente se restableció lo que se suponía en todo momento que era lo que tenía que haber estado pasando, que es que uno solicita un caso a inmigración e inmigración lo decide. Ellos, por
usaron de excusa el incidente del año pasado para enfocarse en 39 sitios y no hacer nada con los casos que estuvieran viniendo de esos países. Y es una cosa increíble. Yo todavía no puedo. Lo creativos que están siendo para tratar de librarse de la comunidad migratoria en este gobierno, a veces no puede más que hasta reírse, de verdad, porque son creativos, eso sí te lo digo. Sí. Por aquí tenemos una pregunta que me parece súper interesante. Usted ya habló un poco de esto, que es, ¿esto ya es definitivo o puede cambiar? Puede cambiar, obvio que puede cambiar, bueno, no obvio, pero sí puede cambiar, porque nosotros en Estados Unidos tenemos un sistema de cortes que van de menor a mayor. Esta decisión viene de la que está en el medio. La corte que decidió, pueden apelar esa decisión y también y tenemos que esperar cuando sea final, es cuando la Corte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos decida este problema y esta encrucijada. Las únicas cosas a nivel legal que son fijas es cuando ya van a la Corte Suprema y entonces ahí se decide y la decisión de la Corte Suprema afecta a completamente toda la nación. Este caso también lo afecta a toda la nación porque el juez ordenó reempezar de las adjudicaciones a nivel nacional. Y por eso es que están impactando a tantas personas de una manera positiva, pero no de una manera diferente a lo que se supone que hubiera pasado al principio, que era que adjudicaran la petición y la decidieran. Por supuesto. Vamos a contestar preguntitas, vamos a dedicarnos un momento a las preguntas. Por aquí tenemos, esta ya la contestó. Vamos, esto, me imagino que la pausa es similar al travel ban. Es diferente en el sentido de que esta decisión solamente afecta a las personas que están aquí en los Estados Unidos. A las personas que tenían una solicitud pendiente. Afecta a residentes y a ciudadanos de esos países en específico. A ciudadanos digo porque ellos como peticionarios pueden haber estado tratando de traer un familiar y o de ayudar a una persona con otro tipo de proceso, como por ejemplo un ajuste de estatus, y entonces estaba todo paralizado. En ese sentido ayuda a los ciudadanos de esos países, pero también ayuda a los ciudadanos de Estados Unidos, pero también ayuda a los residentes, los ayuda mucho porque las personas que estaban tratando de convertirse en ciudadanos y eran de esos 39 países, lo tenían imposibilitados, y aquí una diferencia enorme entre ser residente de los Estados Unidos y ser ciudadano. Como ciudadano, la persona tiene muchísimos más derechos que un residente. Por supuesto. Seguimos con muchísimas gracias, abogada. Seguimos con las preguntas. Dice, ¿debo volver a aplicar e iniciar el proceso de nuevo o se respeta el proceso como estaba? No. Bajo ninguna circunstancia vuelvan a solicitar. Primero porque no hay necesidad, podría crear un montón de confusión. No hay necesidad de volver a solicitar, simplemente sí, otra vez. No, para nada, no hay necesidad de incurrir ese gasto y tampoco de confundir, porque eso puede tender a confundir. Y lo que se supone es que lo que ya estaba aceptado, lo que ya estaba pendiente de ser decidido, siga su curso como se supone que hubiera pasado antes de que trataran de hacer esto. Digo, de que lo hicieran. Sí. Sí. Por aquí veo preguntas. Vamos a ver si le podemos contestar a esta pregunta. Yo estoy un poquito confundida con esta pregunta, pero vamos a ver la abogada si puede descifrar lo que esta persona quería decirnos. Dice, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, abogada. Yo soy perseguido por votar las Torres Gemelas. ¿Ustedes me pueden ayudar a mí? Me han dicho que es un caso fácil. No, estoy completamente en blanco. No sé si fue que le cambiaron, porque a veces uno escribe una pregunta y el mismo teléfono, la misma computadora cambia la fraseología, pero no entiendo la pregunta, lamentablemente. Si puede volver a contactarnos. Por favor, que nos asegure de que esa preguntita, a ver si hay algo que faltó allí. Sí. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿también se levantó la suspensión de visas de inmigrantes? Eso es diferente.
Estamos hablando de una decisión que aplica a las personas que están aquí. Y es lo que estábamos hablando del travel ban. No se levantó. Esta decisión no obliga al gobierno a que emita visas. Simplemente los obliga a que procedan con las solicitudes que estaban sin ser decididas. Con USCIS, digamos, no con el NDC. Exactamente, nada que ver con el National Visa Center, pero sí con la Oficina de Inmigración aquí en los Estados Unidos. Tal vez podemos recordarle a las personas que esta decisión va a USCIS, que es quien emite decisiones para procesos dentro de los Estados Unidos, y el National Visa Center, como la palabra lo dice, es de visas, es decir, de las personas que están fuera del país y quieren ingresar a los Estados Unidos con algún tipo de visa. Sí. Perfecto, abogada, muchísimas gracias. Seguimos con alguna otra pregunta antes de que sigamos hablando las preguntas son de este tema, afortunadamente por ahora, entonces dice, ¿cómo puedo saber cuáles son los 39 países a los que se les quitó la suspensión? Bueno, como dijimos anteriormente, los 39 países incluyen países de Asia, creo que del Oriente Medio, y a los más que nosotros estamos familiarizados son Venezuela, Haití y Cuba, pero también hay países como Myanmar, Afganistán y ese tipo de cosas. Pero un simple Google Search te dice la lista completa de los países. Google Search, ChatGPT tiene la información. Sí. Ok. Dice, ¿puedo acelerar mi caso por haber estado esperando? ¿Tengo alguna prioridad? Que era algo que usted mencionaba. Por ahora no se ha determinado cómo inmigración va a resolver ese trancón. No tenemos información con respecto a que se le vaya a dar ningún tipo de prioridad y el juez tampoco lo ordenó. Así que parece que va a seguir el curso según lo que haya ya adentro, el número de casos. Tenemos que estar pendientes porque esto puede cambiar. Quizás ellos determinan que van a hacer como un subgrupo y darle prioridad y forman como un equipo para... Eso pasó en el 9/11, si la gente no se acuerda, porque yo creo que aquí hay mucha gente que ya estaba nacido. Pero yo me acuerdo que cuando hubo el caso de las Torres Gemelas, hubo una pausa. Pero inmigración paró creo que por un año y medio, y después se hicieron unos ciertos arreglos y fluyeron las cosas, se tardaron como 3 o 4 años, pero era muchísimo más grande que lo que nos estamos a nosotros ahora refiriendo. O sea, yo no conozco de ninguna directiva de que le den prioridad a este tipo de casos todavía, al día de hoy. Tal vez esa persona puede contactarnos porque si aplicó ya hace bastante tiempo y su caso está fuera del tiempo de procesamiento, como dijo la abogada más temprano, puede intentar hacer el inquiry del que la abogada estaba conversando. Sí. Perfecto, abogada. Entonces, ya hemos hablado sobre a quién afecta esta medida, porque pues mucha gente dice, debo prestar atención a esto me afecta, no me afecta. Digamos, ¿son estas 39 o personas de estos 39 países únicamente a quien esta noticia pues afecta? Sí, esta decisión específicamente afecta esa regla que prohibía la adjudicación y las decisiones de estos 39 países, lamentablemente. Sí. Nada más. Ok, perfecto. Sigamos con una preguntita por aquí. Dice, ¿cómo es la preparación para una residencia por VAWA? ¿Es ir a contar y recordar todo lo que se ha sufrido? Nos hace una persona por aquí una preguntita. Sé que no tiene que ver con el tema, nos estamos yendo muchísimo. No, pero es una situación que me da muy sí. Es un VAWA. Yo como abogada de inmigración te diría que es una de las cosas más traumáticas, una de las peticiones más traumáticas que nosotros acá en la oficina manejamos por esa misma razón. Hay que trabajarlas con un tacto increíble, con una empatía hacia la persona que fue masacrada, porque muchas veces nosotros como víctimas tendemos a minimizar el horror que nos tocó vivir, ¿verdad? Yo siempre digo que hay mucha gente que no sabe que está siendo abusada. Absolutamente. El problema es que hay personas que no tienen la gracia, por decirlo de alguna manera, de ser empáticos, de oír ese tipo de narrativa con
con el respeto, con la humanidad y con la entereza y con el yo, por ejemplo, cuando yo trabajo los casos de VAWA, lo primero que yo siento por esa persona que está frente a mí es un respeto inmenso, una admiración increíble por haber sobrevivido a los efectos traumáticos que están literalmente teniendo que ser reabiertos. Pero a veces nos damos con casos en que no hubo violencia física y sí hubo tortura y masacre emocional, financiera. Esos casos son muy difíciles y esos casos son los peores. ¿Por qué? Porque no tenemos a veces evidencia de las cosas. No tenemos, entonces esos son los casos que más nosotros como abogados dependemos de la declaración, de los recuerdos, de los instantes, y sí, hay que reabrir esas heridas, pero yo le diría a las personas que no dejen que eso sea un impedimento para poder establecer su residencia aquí, si usted cualifica, porque cuando uno se presenta a una oficina y se le trata con respeto y se le trata con humanidad, yo me he dado cuenta de que es muy, muy, muy diferente a cuando uno va y uno siente una persona que o sea, yo lo digo por experiencia, o sea, son cosas muy íntimas, son cosas muy tortuosas, son cosas que uno no está como para estar hablándola con cualquier extraño. O sea, yo digo que crear un ambiente en el que la persona se sienta cómodo e ir incrementando, porque mi experiencia me dice, yo hablo con la persona, con la persona que ha sido victimizada. De momento no es como, yo no espero que esa persona me diga todo la primera vez que yo hablo con ella, de ninguna manera, o sea, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo va a ser? Pero poco a poco se va desarrollando una relación de confianza. Los casos míos de VAWA, yo he hecho progreso y ese progreso es paulatino, es poco a poco, se requieren que nos reunamos unas cuantas veces para poder llegar a ese nivel de comodidad, de que la persona sienta. Yo he tenido casos en que me dicen cosas tan y tan y tan íntimas que las personas me dicen, esta es la primera vez que yo le digo esto a nadie. No se lo confían a su familia, no se lo confían ni siquiera a sus terapeutas, pero conmigo se sienten en la confianza porque ellos saben que uno los está respetando, que uno está de cierta manera está honrando su historia. Y yo le tendría que decir a las personas que bajo ninguna circunstancia se atengan a solicitar algo de lo que ellos sí son merecedores, de hecho, porque no es ni siquiera que tienen derecho, es literalmente que caramba, después de pasar por una barbaridad como la que pasaste, haz algo al respecto. Podemos hacer algo al respecto. Claro, también recordarle a las personas que ese tipo de casos y todos los casos que se manejan son confidenciales. Sí. Entonces, que tengan la confianza que lo que nos puedan contar no va a salir de aquí, de la firma. Absolutamente, sí. Y acá trabajamos también, Ariani, con una psicóloga que es increíble. Es una persona muy capaz y no es solamente por ganar el caso en inmigración. Ella nos hace unos reportes que son muy completos, pero también ayuda muchísimo a las personas. Correcto, perfecto, abogada. Seguimos con preguntitas por aquí. Dice, en una entrevista por matrimonio y no se movieron las cuentas juntos, me imagino que se refiere a cuentas bancarias, juntos, ¿se puede negar la residencia? Sí. Estamos en un tiempo, el término en inglés se llama uncharted territory, que eso es que uno no sabe a qué atenerse. Yo he ido a entrevistas donde por un daño de tax lo están negando. Vamos a partir de la premisa que el caso va a ser negado y tenemos que hacer que lo contrario pase, ¿ok? Porque antes uno se sentía satisfecho si cumplía con lo que inmigración requería. Ahora, literalmente no hay manera de que ellos estén satisfechos. Ellos absolutamente bajo ninguna circunstancia están aprobando un caso el mismo día de la entrevista. No pasa, ya no pasa. Antes pasaba todo el tiempo. Nosotros salíamos con la carta de felicitaciones, salíamos con la carta de fecha para ciudadanía. Eso pasó a la historia, ya eso no está pasando en inmigración. Y tendríamos que tener un cuidado absolutamente
extremo, inclusive en la solicitud más vainilla, como decimos, en la más que no tenga ningún problema, que no haya sido arrestado, que no haya pasado un día en este país que haya sido sin autorización, que no haya trabajado sin permiso, como quiera, cuando se termina la entrevista, le pasan ese caso a la supervisora, al supervisor, y van a buscar por donde puedan para negarlo. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y no quiero meterle miedo a las personas, la idea de esto es para que se sientan preparados cuando vayan a sus entrevistas. No estamos aquí para poner miedo a nadie, solamente no queremos que pequen de inocentes y que vayan y que se encuentren con algo que es tan impactante, porque inclusive después de yo haber practicado 25 años en inmigración, a mí me están impactando las cosas que yo estoy viendo. Sí. Por aquí seguimos con, me voy a regresar un poquito porque una persona que nos había hecho la pregunta antes, déjeme por aquí buscar la pregunta de esta persona, había dicho, estoy esperando mi residencia permanente, ya cumplo 3 años, tengo la carta de permiso, luego dice, termino mi pregunta, soy colombiana y no me han llamado para entrevista, me dice que el caso está en trámite, llevo 3 años esperando. Ahora que leo su pregunta bien, dice residencia permanente. So, yo me imagino que ella ya hizo una remoción de condiciones y ahora está esperando. Tengo entendido que para la remoción de condiciones, USCIS envía una carta que les da un lapso de 48 meses, ¿correcto? Para que le llegue su residencia permanente. Entonces, ella nos dice eso, lleva 3 años y que pues aún le... Y no ha recibido nada, ningún tipo de comunicación, solamente la notificación de recibido. Probablemente sí, pero esa notificación de recibido le da una extensión de 48 meses, si no me equivoco, suponiendo que esta sea la que ella haya recibido. Pues ya está, entonces podríamos, como estábamos diciendo anteriormente, tendríamos que hacer ya sea un InfoPass, si es lo que se puede, o un inquiry, empezando por ahí, a ver cuál es la causa del retraso. Porque si estamos hablando de la I-751, que es la forma para remover la condición de los 2 años, si no habían estado casados 2 años al momento de la entrevista, puede que sea una cosa. Si estamos hablando de que es una residencia permanente porque la persona solicitó después de haber estado casada más de 2 años, puede que sea otra. O sea, que son detallitos que importan y que nos hacen falta para poder darle una respuesta que no sea comprometida, que sea lo más fiel a la verdad, pero que nos contacte esa persona con 1000 amores, nos llama y nos deja saber los detalles que necesitamos para poder contestar en la pregunta de una manera más responsable, vamos a poner así. Sí. Por eso siempre me gusta aclararles que las respuestas que puede dar aquí son que la abogada puede, o el abogado Carlos, cuando nos está acompañando también, son muy genéricas, son muy generales y que si usted quiere que le respondan específicamente sobre su caso, nos puede llamar y con mucho gusto le vamos a atender. Sí. Seguimos por aquí, dice, ¿puedo pedir permiso de trabajo ahora? Por supuesto, es urgente tener este permiso. ¿Puedo acelerar este proceso? Yo me imagino otra vez que se trata de una persona que pertenece a estos 39 países porque pues está un poquito incompleta la pregunta. Sí, bueno, vamos a poner un escenario. Un escenario que no es necesariamente el caso de la persona que nos abordó con la pregunta, pero si él está dentro de esos 39 países y si su permiso de trabajo lo solicitó y se quedó pendiente, pues no tiene que solicitar otra vez. Pero si ni siquiera pudo pedir el permiso de trabajo y cualifica, valga la aclaración, porque cuando a mí me preguntan si puede pedir su permiso de trabajo, lo primero que yo pregunto es basándonos en qué. Porque tú tienes derecho a tener un permiso de trabajo y de ahí es que lo vamos a clasificar dentro de todo lo que inmigración nos da. Están pidiéndome que conteste una pregunta como con los ojos cerrados, con los ojos ciega. Necesitaría un poco más de detalle para contestar esa pregunta en específico, pero si estamos hablando de que es una persona que tiene base para pedir su permiso de trabajo y que no lo pudo hacer porque no estaban tramitando esas solicitudes, entonces sí lo podría pedir, pero tendríamos que averiguar en base a qué. Porque esto no da ningún derecho nuevo. Esto simplemente elimina un congelamiento en adjudicaciones que había en inmigración. Claro que sí, abogada. Vale, por aquí una pregunta, bueno, ya seguimos con el tema, entonces, le quería preguntar, abogada,
qué deben hacer las personas pertenecientes o nacionales de estos 39 países ahora y que tienen tal vez un proceso pendiente o que tal vez no han aplicado un proceso debido a esta pausa? Entonces, salió esta decisión, ¿qué deben hacer o qué pueden hacer estas personas nacionales de Bueno, estos 39 países? la buena noticia es que ahora sí pueden solicitar con la certeza de que el caso va a ser decidido. Y eso era lo mismo que estaban las otras personas, se vieron envueltas en un frenazo, por decirlo de alguna manera. O sea, tú vas con todas las de la ley, basándote en lo que el gobierno pide, siguiendo las reglas del juego. Por eso es que yo me enfurezco cada vez que yo oigo el tema de que por qué no entran con las que siguen, por qué no siguen la ley, porque es que no hay manera de seguir esta ley, porque la ley no las están cambiando casi todos los meses. O sea, es un argumento tan indignante para mí, y de que no siguen la ley. Sí lo siguen, sí la siguen. Yo he visto casos de personas que están siguiendo la ley al 100% y se los llevan presos y le niegan todo lo que piden y se enfocan en cualquier cosa, pero mínima. No da como digo, no da ningún derecho nuevo, pero sí le da la potestad de que puedan, literalmente el juez los tuvo que obligar a inmigración a seguir sus propias leyes, porque ellos decidieron que ellos no lo iban a hacer por sus pantalones y en un memo. Y no Entonces, es así, aquí no es así. para las personas que pertenecen a estos 39 países y que son beneficiarios o elegibles para algún tipo de proceso, la recomendación es aplique. Aplique porque Claro. en este momento no hay una pausa. Y para las personas que ya habían aplicado y Uh-huh. que pertenecen a estos 39 países, sería revisar cómo está su caso, ver Sí. si puede hacer un inquiry, si ya está fuera del tiempo de procesamiento para hacer un inquiry, y si no, pues por ahora le toca esperar que le adjudiquen su proceso, ¿correcto? Sí, y también yo los oriento y los exhorto a que estén pendientes de los desarrollos que se están dando en las noticias, porque como por ejemplo, quizás haya un proceso en los que se determine seguir diferente, darle prioridad. Esas cosas no las sabemos hoy día, pero si estemos pendientes, estemos orientados, es importante saber lo que está pasando, los cambios que nos afectan tanto positiva como negativamente, y estando uno al pendiente de cualquier cambio que haya y que surja, es la manera más eficiente de poder entender cómo uno moverse, cómo navegar este laberinto tan complicado que es el sistema de las leyes de inmigración de este país. Correcto. Abogada, ¿qué errores está cometiendo la gente con esta noticia? ¿Qué ha visto usted que la gente tal vez un poco llena de desinformación está cometiendo en cuanto a errores? Bueno, lo que yo creo que está pasando más que otra cosa es que las personas no entienden el límite, lo limitado de la decisión. Es bien específica. Es bien específica a esos 39 países y es bien específica a este tipo de peticiones que estamos hablando de inmigración. Esto no tiene nada que ver con la Corte, esto no tiene absolutamente nada que ver con el Departamento de Estado y el National Visa Center. Es simplemente, es como decir un rayo láser a un grupo de personas que los trataron de excluir de un proceso legal indebidamente. Y no es que te otorga nada nuevo, no es que te da ningún tipo de derecho que no teníamos antes, simplemente el juez se vio en la penosa situación de obligar a una agencia del gobierno a hacer su trabajo, como se supone que lo hicieran. Claro que sí. Entonces, bueno, también busque asesoría legal porque hay personas que piensan que no pueden hacer nada en su caso y resulta que sí pueden hacer algo. Es muy Exactamente. importante y no se dejen llevar de la desinformación. Hay mucha desinformación y pues buscar información en los lugares y en las fuentes correctas creo que lo puede ayudar muchísimo. Eh, Exacto, sí. Seguimos por aquí, abogada. Dice, yo hago parte de uno de estos 39 países. El tiempo de espera puede cambiar de acuerdo del estado donde me encuentre. Hay estados con mejor gestión que otros. Se supone que no, pero sí. ¿Por qué te digo? Porque inmigración por lo general adjudica casos basándonos en áreas de residencia. Si tú vives aquí, solicitas aquí. Si tú vives acá, solicitas acá. No todas las áreas de este país son iguales. Y sí, aunque es algo que
y que no es a propósito, no es intencional, sí pasa, no es lo mismo tú solicitar en un en una oficina que adjudique casos de New York, California, a solicitar en un caso de una persona que venga de Nebraska o de Carolina, Dakota del Norte, o de Wyoming, que creo que tiene 3 millones de personas, y New York, solamente la ciudad de Nueva York tiene como 100 veces más que eso. O sea, indirectamente afecta, no es a propósito. Y no se supone que haya la diferencia en fechas, que de hecho sí hay, pero es por la cantidad de personas que solicitan basándose en la población del área geográfica en específico. Claro que sí, claro que sí. Quiero aprovecharles de comentarles a las personas que si tienen alguna pregunta, aprovechen este su momento de hacerla para que la abogada se la pueda contestar. Y que si usted quiere una evaluación específica sobre su caso, puede llamarnos o escribirnos. Puede seguirnos también por aquí, por TikTok, Instagram, YouTube. Hay muchas redes por donde nos pueden seguir y pueden comentar sobre su caso. Pero abogada, mientras tanto, ¿qué le podemos decir a las personas? Pues a las personas miembros de estos 39 países, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es eso que esas personas deben llevarse hoy de este live? Lo que quiero que entiendan es, primero que todo, si no tenías un derecho antes, no lo vas a tener con esta decisión. No otorga derechos nuevos, no otorga residencia basándose en nada nuevo. Es todo lo que tenemos que hacer es, mi consejo, evaluar al principio, primero que todo, dónde yo caigo dentro de este espectro de cuántos miles o cientos de miles o decenas de miles de personas, cuánto tiempo aproximadamente me toca esperar, seguir muy, muy fielmente dándole seguimiento, valga la redundancia, darle seguimiento con inmigración. Hay websites que te dan la información de una manera bastante confiable. Estén pendientes, no se sienten a esperar a que inmigración los contacte. Yo no les aconsejo eso, por lo menos sin antes, que sea una vez haberlos abordado a ellos. Perfecto, abogada, muchísimas gracias. Entonces, si Claro. tu caso ha estado detenido, si una persona tiene un caso detenido, puede llamarnos o escribirnos porque puede que esta decisión le ayude a que su caso prosiga. Si tienen cualquier otra pregunta, cualquier duda, síganos en las redes sociales, que el próximo miércoles va a estar o la abogada Denise o el abogado Carlos, vamos a ver, para contestarles sus preguntas. También pueden ver el programa, todos los programas o todos los live que hemos hecho. Creo que por allí los pueden ver por YouTube. Camilo me puede confirmar, ellos están allí ya posteados para que, si usted tiene alguna pregunta sobre waivers, sobre su ajuste de estatus, sobre el DACA, sobre diferentes leyes que han venido con esta administración, usted puede ingresar allí por YouTube y ver estos live. Abogada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Sí, a la orden, aquí, un placer. Estamos en contacto con ustedes para la próxima semana. Y tenemos también la actualización del Mundial, por aquí me dice Camila. También, sí. La oficina está vuelta loca con el Mundial, hoy juega Colombia, el abogado Carlos es colombiano, hay muchas de las muchachas aquí que son también de Colombia. Así que están súper emocionados. Hoy todos somos colombianos aquí. Hoy todos somos colombianos. Yo estoy completamente de acuerdo. Hoy yo digo, traigan una camisa de Colombia, que no, mentira, hasta allá no llego, pero por aquí todos somos hoy colombianos. Entonces, está la fiebre. Mucha suerte para Colombia. Sí. Mucha suerte para Colombia hoy. Uno de los países de Latinoamérica que está seleccionado, que está jugando en este mundial. Y el próximo miércoles nos vemos con las actualizaciones sobre qué pasó en el partido hoy de Colombia. Okay. Bueno, un placer haber estado acá con ustedes y que tengan un bello resto de su semana. Gracias. Bye.